La historia de México parece ser al mismo tiempo la historia de la opresión machista. Este es un disque podcast by Untalchoc. Yo soy Untalchoc. Buena noche. Bienvenides. Pues empezamos con esta tercera parte del disque intento de no hablar de historia de México, porque la intención original era hablar de la Trinidad femenina neonahuaca, pero ha sido un arduo camino para llegar hasta aquí. Efectivamente es la historia de la opresión masculina. Ya decíamos tanto en forma de la cultura oprimida por estos imperios de energía masculina como en la realidad. Entonces, el intento será que esta tercera parte, que creo que sería la última de hablar de historia de México, o no hablar de ella, lo quiero como ir llevando a través de personajes femeninos históricos. Justo la parte anterior la dejábamos en esta figura. Ay, sí. Ok, sí, estábamos hablando de Isabel Moctezuma Tecuichpo, Ixcaxochitl Tecuichpo, Isabel Moctezuma Cortés, eventualmente. Pero entonces veníamos hablando de su historia para ver cómo al mismo tiempo es la de la opresión, ya que ella, hija de Moctezuma Xocoyotzin, es casada con su tío Cuitláhuac o Cuautláhuac, el señor del Tecutli de Iztapalapan, y la persona a cargo de todos los ejércitos y las fuerzas de Moctezuma. Esto en tiempos de la llegada de los españoles, ¿no? Y bueno, no vamos a ahondar en la historia de Cuitláhuac, pero bueno, muere Moctezuma, se le guarda un luto de 80 días, luego es entronado como Tlatoani Cuitláhuac, y en un periodo de 80 días pierde la vida a causa de la viruela. Es uno de estos personajes en la historia que es como un what if, en que porque pues él era duro, ¿no? Él era un buen militar y tenía experiencia, como ya decíamos, era el encargado de los ejércitos. Y pues como esta pregunta de qué hubiera pasado si él hubiera dirigido la defensa en contra de los pueblos aliados con Hernán Cortés para derrocarles. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Cuitláhuac en lugar de Cuauhtémoc? Y digo igual, ¿no? Los que defienden a Cuauhtémoc dirán que no, que más bien Cuitláhuac, que había demostrado no ser contundente en imponerse y en enfrentar a los españoles, con todo el antecedente de la noche triste Paquillo Wally. Y entonces no vamos a hablar de eso. El tema es que efectivamente pues muere de viruela el joven, dejando a una viuda como de 13 años, a quien por así convenir casan con Cuauhtémoc, ¿no? Y y pues ya, la casan con una niña, la casan con su, que era primo, para que
para que pueda ser reconocido como Tlatoani. Hay quienes no reconocen a Cuauhtémoc como Tlatoani, hay quienes lo reconocen como el último, como el legendario, el eterno. No el invicto, porque el invicto es Cuitláhuac en realidad, pero de esa forma eh, se llama Cuitláhuac el invicto, a pesar de que sí tuvo una derrota significativa, que fue la de Otumba, donde básicamente Sucihuacoat, este, es esta batalla como legendaria en que dicen que los españoles descubrieron que si mataban a la cabeza, los demás ya se dispersaban, ¿no? Como, como en película de extraterrestres de Hollywood, así de ¿qué hacemos? Piensan en Conmen, a la madre y los demás se van a morir por añadidura. Ah, qué afortunado, qué sistema tan inconveniente para ellos para presentar una ofensiva militar, pero qué conveniente para la narrativa. Entonces en Otumba está el Cihuacóatl de Cuitláhuac y básicamente se dirigen hacia él, lo derrotan, le quitan su chimal, su estandarte y ya, con eso se da por perdida esa batalla y los otros se echan a correr y ya pues como que los avasallan por ahí, bueno, ya saben, eso que se hace en las guerras. Entonces pues invicto no fue Cuitláhuac, aunque él no estaba ahí, pero estaba en cama, enfermo de viruela. Tiene un buen pretexto para no haber estado en esa batalla de tumba, pero pues así fue la historia, ¿no? Entonces pues le sobrevive su viuda, a quien casan con Cuauhtémoc, ¿no? Y quien eventualmente, después de una serie de eventos desafortunados para unos y más desafortunados para otros en adelante, pero muy afortunados para España, pues también eventualmente caerá Cuauhtémoc, después de dejar Tenochtitlan y refugiarse o amurallarse o fortalecerse en Tlatelulco y eventualmente busca una salida, sale por el lago y es alcanzado por estos bergantines en donde iba uno que se apellida García, ¿no? Y otro que se apellida Sandoval y que hay, no sé, no recuerdo bien esa parte de la historia. El caso es que lo capturan y bueno, pasan un montón de cosas, lo tienen ahí prisionero, dicen bueno, que lo torturan, ya saben este tema de que le queman los pies y está muy, muy mal herido y todo ese show. El caso es que eventualmente muere también, dicen que a manos del propio Cortés, cuando fueron a invadir otro, no sé si la zona Lacandona o la zona de por Honduras, toda esa, porque eso fue a lo que dedicaron, ¿no? A luego seguir conquistando. Entonces, pues bueno, igual le sobrevive una viuda de unos que tendrá ahora 16. Y pues también ahí pues Cortés como que es así de, oigan, pues me la encargó su papá, básicamente, ¿no? O sea, me dijo, ahí me cuidas a mi tecuichpo, que es mi tesoro, que es mi toda, mi tobe. Te la encargo muchísimo, sí, como no. Y entonces, mientras, porque destruyeron, o sea, Tenochtitlan lo destruyeron gravemente, ¿no? Y Tlatelulco, pues no fue tampoco la excepción. Creo que ahí es donde de repente algunos, como personas que hablan sobre el tema, no sé, de repente como que desaparecen a los mexicas, así como que el 15 de agosto de 1521 ya no había ningún mexica en el territorio. Así de, ok, todo se transformó en otra cosa. Pero pues esto no es tan serio, sí mataron a muchos, incluso civiles, inocentes, mujeres y niños. Pero pues la mayoría pues, se fue a refugiar en los pueblos aledaños, ¿no? O sea, llámese, o sea, por ejemplo, mientras estaba todo destruido Tenochtitlan,
eh, y pese a todas las recomendaciones de lo que ahora se pone como la razón, dijeron, no, pues nosotros vamos a seguir teniendo la capital aquí en este lago. Oye, ¿y si nos vuelven a sitiar? No, no, ya no pasa. Este, Oye, pero pues destruiste los diques que controlaban las aguas, la salada y la dulce para que no se mezclaran y hubiera agua potable. Ah, no importa. Oye, también destruiste el drenaje y el acueducto que venía de Chapultepec. Ah, no, pues ahorita improvisamos. ¿Qué puede pasar? No, pues puede pasar que se inunde. Nah, ustedes no se preocupen, eso será problema para la gente del futuro, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que mientras ahí veía bien qué hacer, cómo poner su nueva, la capital de, de lo que su imaginación veía como un nuevo imperio naciente, eh, pues se fue a morar por Coyoacán, el señorío de Maxtla de 100 años atrás, ¿no? Pero bueno, se fue allí a Coyoacán y ahí puso un palacio muy bonito, una iglesia muy bonita, donde me iba de pinta a veces en la prepa. Aunque ni sabía, ¿verdad? No sé, es como, ¿qué hacemos? Vamos a Coyoacán. ¿A qué? Vamos. Pues, no, pues es que ahorita no hay nada. Vamos a la iglesia. Muy bien, vamos a la casa de Cortés y la Malinche. Muy bien. Al ratito vamos a tocar ese tema de la inexactitud de porque Cortés es Malinche, ¿no? Entonces, Marina o Malitzin no es Malinche, Cortés es Malinche. Llegaremos a eso en algún momento. El caso es que, bueno, pues para allá, para su palacio que se mandó a hacer muy austeramente, no tanto, muy barrocamente allá en Coyoacán, pues se lleva a vivir a Marina y a Isabel, muy chido, el Cortés. Y no sé, la verdad es que no tengo demasiada información sobre qué haya pasado dentro de esas paredes. El caso es que eventualmente tendremos hijos de Cortés y Marina y de Cortés e Isabel. En este caso, a quien llamaremos Leonor I de México. Que no, es que no sé si es Leonor Cortés Moctezuma o cómo quedó ese show, ¿no? Pero bueno, eh, aquí es el momento para hacer la acotación y sí justo irnos hacia la figura de Marina, ¿no? Este, si estuviéramos en una serie, si alguien me pagara mucho dinero para hacer la continuación de la serie de Cortés, contratando a una serie de historiadores profesionales, investigadores y guionistas. Así, entonces, ¿para qué me quieren a mí, va? Es- sí, sería como el momento en que hay un flashback hacia qué pasaba con Marina, cómo se presentó en esta historia, ¿no? Y sirve porque justamente es otro ejemplo de opresión misógina histórica hacia la mujer, en este caso en la figura de Marina, que es un hombre cristiano, básicamente. Este, la bautizaron, le pusieron Marina. Eventualmente, como que la raza, la bandita, pues le decía de cariño Malintzin, ¿no? Marina Tonantzin, que es, porque pues, es fundamentalmente la madre del mestizaje en la novela. Bueno, sí, ¿qué era en ese momento? Es otro de esos espacios donde, donde hay un vacío legal sobre estas tierras, entonces no ha terminado de ser el imperio mexica, pero tampoco ha empezado a ser parte de la corona española, entonces está como ahí, está en un vacío legal que le gusta a los abogados, como Cortés, que era un abogado efectivamente. Entonces, digo, y si ya se había aventado acá la triquiñuela de fundar Veracruz,
para otorgarse un perdón. Este, pues ya qué más iba a dar, ¿no? Luego definimos qué es esto, pues esto que yo conquisté, ¿no? O sea, y a lo que el rey Carlos V fue así de, no, este, lo conquistaste en mi nombre, ¿no? Entonces lo conquistaste para mí. Y ahí viene una serie de sutiles desencuentros y diferencias de opiniones entre Carlos V y Hernán Cortés. Eh, es una propuesta muy interesante porque, digo, no era como tanto como que Cortés estuviera defendiendo a México, sino como que defendiendo lo suyo, ¿no? Así de, pero pues yo lo conquisté. Y es así de, pero pues tú eres un hidalgo, banda. O sea, ¿tú qué? Entonces, pero entonces ahí es donde entra como que, ajá, en esos conflictos, ajá, en esta serie imaginaria, Cortés se tiene que ir a discutir unos asuntos con el rey, tiene que volver a España, entonces se quedan ahí en el palacio, Marina e Isabel. Y pues Isabel sale de la escena y Marina se pone a recordar como en algún pasado en el que parece eh, varias vidas anterior a la realidad que ahora está viviendo en este palacio en Coyoacán. Se recuerda joven, naciendo, o más bien se recuerda siendo niña y jugando en lo que identifican como una zona cercana a lo que hoy es Coatzacoalcos, en Veracruz, muy cercano ya a Tabasco y muy cercano también a allá a Chiapas, ¿no? Como que hay un excelente punto de encuentro y de distribución geográfica, ¿no? Entonces, bueno, lo que se cuenta, bueno, lo que se cuenta después, todo esto por los que le hacen apología a Marina, como es mi caso, yo soy muy fan de Marina, es, y pues es que como que los detractores también quedaron en un imaginario anterior, malo, ¿no? O sea, como que los que dicen malinchistas, pensando como que es algo malo hacia la Malinche, que es como, o sea, no sé, es como, es lo que a mí me enseñaron en la primaria, que sí, que la Malinche fue la que era la traductora de Cortés y la que se alió con él para engañar a los nobles pobladores de estas tierras, ¿no? Entonces, pero bueno, en esta noble intención de reivindicar su figura, se cuenta que hay una gran posibilidad que ella haya sido una hija de algún gobernante importante de esta zona en que nace por Coatzacoalcos y que fue vendida como esclava por, digo, ya no, ajá, sí, otra vez, ya empezamos 18 minutos de empezar con sí inexactitudes, pero bueno, este, sí, digamos que la madrastra malvada de, de, de Marina, quien ya al parecer ya nunca revela su nombre original, ¿no? Entonces ella se asumió como Marina y listo, y pues bueno, Malintzin, hija o sea, de la nobleza, ¿no? Y luego vendida como esclava por su madrastra malvada. Y que va a dar ahí a, desafortunadamente, bueno, es vendida como esclava y es entregada a un pueblo al que tiempo después llegará Hernán Cortés y su comitiva y sus y los embajadores del mal.
y es obsequiada a Cortés y a su tripulación en este caso, ¿no? Es bautizada, se le da el nombre de Marina y eventualmente es casada con pues uno de los ahí chalancillos de Cortés. Aquí en la serie podemos ver que sí la casa, pero luego Cortés es como de, como que no, es muy inteligente como para ti, ¿no? Porque eventualmente descubrirán que ella entiende el náhuatl y, y obviamente el maya, ¿no? Este, no el maya creo que no sé. Bueno, creo que entiende el maya y entiende el náhuatl. Entonces cuando llegan emisarios de Moctezuma, pues ella puede hacerlas de intérprete. Y pues esto le sirve bastante a Cortés, ¿no? Básicamente es una piedra roseta viva. Y eh, entonces le pone ahí algunos encargos a su esposo para tenerlo lejitos. Básicamente cuando le manda mucho oro a Carlos V, para para llamar su atención. Así de que cree, rey, aquí estamos fundando una ciudad en su nombre y le mandamos esto como tributo. Le manda varios barcos con oro y pues manda a alguien de confianza, ¿no? Para que cuide el oro, no vaya a hacerse perdedizo por ahí, y manda al esposo de Marina. Hecho esto, bueno, ya ahí te cuentan que medio ahí se enamoran y luego como que, bueno, sabes que ya te vas a descasar con ella y ya va a vivir conmigo, porque la necesito mucho, la ocupo bastante, ¿no? Entonces, lo que, lo, lo que se puede como ir descubriendo es esta figura de esta Marina que tuvo un inicio controversial, tiene su propio camino del héroe, de la heroína en este caso. Sí, pero es como está mal, así no, bueno, Malintzin siguió el camino de la heroína. Entonces no. Maldita comunicación misógina y opresiva. Sí, claro ejemplo, ¿no? O sea, pero bueno, tenemos a una Marina que las padece y que yo me imagino que eventualmente eleva oraciones para pedir ayuda a las, pues a quién será, no sé, a Tonantzin o algo así. Pues Tonantzin le manda un Josbando que pues básicamente destruye todo lo que había, ¿no? Para dar paso a otra cosa, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas lo que se maneja y eso, digo, a lo mejor es algo muy romántico, pero pues pero sirve, abona y es muy lindo. Este tema de que básicamente Malintzin fue quien describió este nuevo mundo a estos españoles. Fue quien les presentó y al servir de intérprete tenía una postura de poder impresionante e increíble. O sea, su figura es elemental para entender lo que avanzó como civilización. No hubiera sido posible sin su participación. Lo cual la convierte, como decía en Tonantzin, nuestra madre, nuestra matria, fundamental. Una de ellas, ¿no? Pero como ya decíamos, según la serie, es que eso es también muy similar, ¿no? Pero según la serie, Cortés, a pesar de que parece genuinamente enamorado de Marina, pues es
mucho más conveniente para sus intereses el casarse con Isabel Moctezuma Tecuichpo. Pero en la historia que estamos construyendo, se las lleva de waifus a las dos a su casa. Recordemos, son niñas, o sea, creo que ninguna pasa los 25 años, ¿no? Cuando viven ahí con Cortés, que por ahí pasa como los 40, ¿no? Entonces, digamos, son sus waifus, con quienes tiene hijos, hijas. Entonces, así que, sí, tratemos de no juzgar, no, claro que sí. Qué horror de seres humanos. Opresores de la mujer que no tenía más que, o sea, no tenían otra opción. Pues es como Malintzin, es así, yo era princesa, pero pues me tocó irme de esclava y luego me tocó hacerla de Google Translate y mediar estos que no entienden lo que están haciendo. Y luego me toca que me rompan el corazón, así no van a oír que lo digan o no. Sí, muy bien. En una futura posible recreación de los hechos vamos a utilizar a Tatiana para que haga la voz de Malintzin y cante la canción de Hércules en una clara apropiación cultural, que no nos importa porque funciona para la historia. Entonces, el tema con, sí, el tema con Cortés es que estaba casado, además de todo, ¿no? Y básicamente a eso también tenía que ir a España seguido o una temporada para pues, a ver sobre ese tema, ¿no? Se desarrolla muy interesantemente en este libro de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista de Juan Manuel Zunzunegui, que leí el año pasado y al parecer no me aprendí, pero ahí manejan muy interesantemente los datos de estos viajes que tienen que hacer, regresar, va por su mamá, la trae acá, ¿a qué será? Pues acá al Pozanahuac y y bueno, un montón de situaciones muy desafortunadas, ¿no? Dicen que pues como que al rey no le pareció tan chido que llegara con tanta caravana y con tanto show y que y así de no, pues que este plebe se siente rey y ya cree que porque conquistó allá lo voy a nombrar rey de allá, pues no, eso no puede pasar y se hace como que todo un tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el paso del tiempo, ¿no? Ajá, o sea, recién cayó Tenochtitlan. Entonces, vivimos tiempos de indigencia. Los nuevos dioses, los viejos dioses han muerto y los nuevos dioses no han terminado de venir. Entonces, pero para las razones de Carlos V, él es rey sobre eso también. Sea lo que sea, se vaya a organizar como se tenga que organizar. Él es rey de eso. Aunque no lo haya visto, digo, también así era rey de España y él nació en Bélgica y, o sea, así como que va, y también es rey de acá, está bien. Entonces, pues sí, por mucho que no lo conociera, pues tampoco no iba a dejar. Entonces, fue como de, bueno, Cortés, qué bueno que has vuelto. Eh, repórtate, ¿no? Ven a ponerte al día de este lado, ¿no? Y pues resulta que muchas cosas porque a final de cuentas, de regreso en el Post-Anáhuac, pues Cortés era la máxima autoridad. Fue el que designaba cosas, el que hacía la justicia, el que delimitaba, el que ponía los acuerdos. Porque ¿qué es lo que creen que sucedió ya que cayó Tenochtitlan? Pues empezó el juego de las sillas de poder, ¿no? O sea, empezó de la alternancia que le llaman, y pues empezaron a gobernar personas que nunca habían gobernado y que nunca habían creído que podían gobernar. Entonces se fiaban mucho de la recomendación de Malinche, de Cortés.
Y digo, y hay documentos oficiales que mencionan a Malinche, o sea, es decir, que dicen, ah, pues es que eso, a mí esta tierra me la dio Malinche, el, que es como llamaban a Cortés. Entonces eso hace que sea oficial, porque está por escrito, porque así funcionan nuestras culturas. Si está escrito o está en piedra, es de veras. Y entonces, eso, o sea, lo que digo ya de nuevo, de vuelta en España, el rey pues es así de, bueno, y que ok, pero pues el rey soy yo, ¿no? O sea, tú, pues te vamos a hacer marqués, porque pues sí, o sea, y vas a tener o sea, vas a tener una hacienda de Coyoacán a Oaxaca, pero, pues, o sea, pero no vas a ser el rey de allá, güey, o sea, no, entonces, así, oye, pero yo he dejado estipulada varias cosas, pues vamos a tratar de ir respetando eso que has dejado estipulado, pero a final de cuentas tiene que servir a los intereses de la corona. Corona que, por, si bien por un lado está formando un imperio, por otro lado hay que, mm, el problema es que era rey de la cristiandad y la cristiandad también se gobernaba por un consejo. En este caso, las diferentes coronas se ponían de acuerdo de quién iba a ser el sacro emperador romano, ¿no? Entonces, pues era había que tenerlos a gusto, y básicamente había que sobornarlos, porque pues, sí, o sea, porque en 500 años la corrupción solo se ha afinado. Entonces, pues era complicado y pues sí necesitaba la abundancia de estas nuevas tierras y no le funcionaba una persona con demasiado poder en el territorio porque eventualmente así, así se van cayendo así se van desintegrando los imperios, ¿no? Básicamente. Entonces empiezan este juego de poder entre Cortés y Carlos V, ¿no? Un ajedrez transatlántico muy, muy interesante. Y, pero Pero de todas maneras, la forma que tenía de entender el imperio, pues así de, pues, yo, como no puedo mandar, o sea, no me da la gente, o sea, no tengo gente suficiente aquí en esta península ibérica para mandar gobernantes allá a Tenochtitlan, ¿no? O como quiera que sea que se llame allá. México es más fácil de captar, ¿no? Entonces es más catchy. Entonces, allá en México, antes de que fuera Nueva España, es que digo, todo eso eventualmente tendré bien la información de cuándo específicamente ya se reconoce como Nueva España y etcétera, ¿no? El caso es que dice, pues mientras se van a seguir gobernando ellos, o sea, ellos ya saben que hay que mandar tributo y en lugar de que se lo manden en este caso a Moctezuma, pues lo van a mandar a Carlos V. Ok, y van a mandar un 20%, que es la quinta parte del rey, el quinto del rey. De ahí la bonita frase de no traigo ni un quinto es como no traigo ni el quinto del rey, porque cualquier actividad económica tenía que, eh, ¿cómo se dice? Sangrar, sí, siempre me viene a la mente esa palabra de sangrar impuestos hacia la corona. En este caso el 20%, el quinto. Entonces, total que bueno, Cortés, pues no la pasa tan cool, pero pues igual, se tiene que ir para España, luego va y viene, etcétera, ¿no? Y acá su prole, pues medio ahí anda haciendo un relajito. El caso es que me parece que ya la muerte de Cortés, pues sí es como de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo este show? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Marina? ¿Qué vamos a hacer con Isabel? ¿Y qué es lo que pasa con esta Isabel ya más grande, ya no de 14 años como solía ser, ya un poco, o sea, es decir, ya europizada,
Ya, bueno, ya había sido bautizada desde hace mucho y ya había sido instruida en la cristiandad. Y, y pues, ¿qué vamos a hacer? Y es así como, pero pues no se supone que ella es como que la heredera viva del último Tlatoani que reconoce la corona española, porque por ahí creo que Cortés no reconoció, o sea, para Cortés el último Tlatoani fue Moctezuma y se acabó, ¿no? O sea, y él pactó con eso, porque aparte pues, sucede eso. Yo pacté con el Tlatoani al último que yo reconozco, Moctezuma, que iba a hacer que este reino se iba a poner bajo la custodia del rey Carlos V, ¿no? Entonces, otra cosa no iba a reconocer, entonces no creo que o sea, es decir, ese acuerdo no lo iba a reconocer, no lo iba a escribir Cuitláhuac y mucho menos el Cuauhtémoc, entonces, pues así, ¿no? Pero pues yo quedé con su patrón, básicamente, ¿no? Entonces, le, les da... Sí, yo sé, bueno, ¿por qué nadie se ha preguntado lo obvio? Que es, eh, ¿por qué no la Tlatoani que sea Isabel? Es así de, porque no somos tan modernos, o sea, aguanta. Es, este es 1520 y tantos, ¿de qué hablas, no? Entonces, otra vez en estos saltos históricos de la nada, vamos a regresar un poco a aclarar varias inexactitudes del episodio pasado, ¿no? Como para sentar ya bien, encaminar bien, poner buenos cimientos hacia esto, ¿no? Entonces entré en un montón de inexactitudes y no es cambiar de tema, justo vamos a llevarlo nuevamente a una situación en que el, el patriarcado oprime a las mujeres en la historia de México, incluso antes de que fuera reconocida como México, ¿no? Entonces nos vamos muy, 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 muy al pasado. Entonces tenemos a Kinatzin, ¿no? ¿Quién es Kinatzin? Es el heredero de este imperio Acolhua, que entonces a su entronamiento residía en Tenayuca. Y lo particular que sucede con Kinatzin es que por ahí se da un rol y llega a esta zona de Texcoco y se da cuenta que hay un montón de algodón, pero chulo, y decide que sería bueno tener un palacio ahí y poco a poco empieza a coquetear con la idea de mudar el imperio Acolhua de Tenayuca a Texcoco porque pues allá había más algodón y pues ellos comerciaban con algodón y pues era bastante conveniente, ¿no? Entonces mientras Kinatzin, obviamente ya había gente que tenía que ser suprimida, democratizada y para eso tiene que mudarse con varia fuerza, ¿no? Y ya decía que mientras tanto deja encargado del Tetocayot, que es el imperio, deja encargado a su hermano, a Colhuatzin, que dice, sí, aquí te cuido el changarro, y mientras tú te vas allá a hacerlas, y al mismo tiempo, paralelamente, está financiando a los locales, a los contras acá en Texcoco para que sea más complicado que tenga su plan de tener su imperio en Texcoco, ¿no? Y pues básicamente da un golpe de estado que termina no saliendo tan bien para Acolhuatzin, y lo que sucede es que es mandado a es como un poco de cierta forma desterrado a Azcapotzalco,
y donde empieza este tema de los Tecpanecas, ¿no? Entonces ya tenemos Kinatsyn, hermano de Acolhuatzin. Kinatsyn muda el imperio a Texcoco. Acolhuatzin trata de dar un golpe de estado que no es muy fortuito y es exiliado. Exiliado a Azcapotzalco, donde tendrá su hijo, el buen Tezosomoc. Kinatsyn a su vez tendrá a su hijo, Techotlala, de quien se cuenta que no se llevaba muy chido con Tezosomoc porque pues eran de la edad, eran primos, pero uno iba a ser el Huechichimecatecutli y pues Tezosomoc era, pues, tenía su orgullo y bueno, hay una serie de otros eventos desafortunados, ¿no? Entonces, pero pues ya, eventualmente queda como Chichimecatecutli Techotlala. Luego creo que pues por ahí también Acolhuatzin ya da las gracias y queda Tezosomoc como Tecutli de Azcapotzalco. Hasta que eventualmente sigue pasando el tiempo, Tezosomoc acumula bastante poder, Techotlala pues ahí gobierna el imperio, en una temporada de historia rosa en que todo es bonito y todo es lindo, hasta que de repente pues su hijo, Ixtlilxóchitl, hijo de Techotlala, pues ya está en edad casadera, ¿no? Entonces dice, oye, pues, y nuevamente Tezosomoc, con esta influencia austriaca que tenía, dice, no, pues ¿por qué no por qué no unimos más nuestra familia? Porque ya recordemos que eran primos. Entonces, oye, pues ¿por qué no casamos a tu hijo Ixtlilxóchitl con mi hija preciosa Tecpat? Creo que sería muy conveniente para, pues así, ¿no? Eventualmente, así eventualmente ya, pues mis nietos heredarán el de tocayo y pues ya, todo cool, ¿no? Entonces al parecer así sucede, se casan Ixtlilxóchitl y Tecpat. Y es aquí donde, pues al señor Ixtlilxóchitl no parece no caerle tan bien, no aguanta, no la lleva chido con Tecpat. Él dice que porque es muy berrinchuda. Ella dice que pues es porque soy una niña, güey. Y pues tú quieres ya en corto y pues no aguanta. Y Xochitl dice, pero pues sí, pero pues yo tengo que llevar pruebas a mi gente porque si no, ajá, o sea, porque si no rompo el pacto con el patriarcado, ¿no? Entonces no podemos permitirnos esto en 1520, digo en 1400 y tantos, ¿no? No podemos darnos ese lujo. No somos tan modernos como quisiéramos. Entonces, pues por ahí se maneja, ¿no? Que como que en contra de su voluntad, pues cumple con este requisito del patriarcado para demostrar su hombría. Pero ahí es donde se da cuenta y pues ella se indispone, ¿no? O sea, se pone mal, se pone triste, se deprime por esa situación que no le parece tanto. Y pues Ixtlilxóchitl dice, no, esta es mucho problema. Yo no puedo lidiar con estas cosas, yo tengo que gobernar un imperio, tengo que ver qué otro pueblo voy a ir a avasallar, ver a quién más oprimo, ¿no? Entonces yo no puedo, no tengo tiempo para estas cosas. Entonces la rechaza y básicamente se la devuelve. Entonces manda a su pobre padre Techotlala, o sea, el güey Chichimacantecutli, a decirle a Tezosomoc, su primo, con el que no se llevaba bien de niño, y a decirle, no, pues una disculpa por mi hijo, o sea, es medio inmaduro todavía, pero te vamos a devolver a tu hija. Y Tezosomoc así de, ok, va, está bien. Entonces le devuelven a su hija y él dice que estuvo triste bastante tiempo, ¿no? Y porque pues Tecpat era su hija dorada, ¿no?
Entonces de repente un buen día de estos llega un emisario a decirle que el Tlatoani de Tenochtitlan quiere entrevistarse con su señor Tezosomoc. Y dice, no, pues sí que venga, ¿no? Y no, pues al otro día llega, me trajiste mis chinampas, unas cuantas. Bueno, ¿qué te puedo ayudar? Dice, no, pues mi señor Tezosomoc, sucede que Techotlala, es decir, el Huichichimecatecutli del Imperio Acolhua, del que hacemos todos parte, me mandó preguntarme que si yo podía poner a su disposición a mi hija Matlacihuat para que se case con el príncipe Iztlilxóchitl. Y pues Tezosomoc le dice, pues si te lo dice tu Huichichimecatecutli, pues no veo por qué debas venir a preguntar mi parecer, ¿no? Dice, no, pero pues, señor, nosotros nos reconocemos bajo la guía de nuestro Señor Tezosomoc, que ha guiado a nuestro pueblo, que nos dio donde asentarnos, que nos ha ayudado a crecer. Entonces, pues por eso quisimos venir a preguntar primero. No, sí, no, tú no te preocupes. Que se casen, van a ser muy felices, ¿no? Entonces ya lo que sucede es que pues ya nacen los preparativos, se van a casar, el Iztlilxóchitl y la Tecpat, la Tecpat no, la Matlacihuat, y pues invitan a Tezosomoc, ¿no? Mandan unos emisarios, ¿no? Pues que va a haber la boda, vamos a hacer el molazo, ya saben. Y pues básicamente, Tezosomoc, pues manda a levantar a estos emisarios, me los pone en pedacitos, me los pone en canastitas y se los manda como regalo de bodas. Con el mensaje, en este caso para el Huichichimecatecutli Techotlala, así va a acabar tu hijo. El príncipe Iztlilxóchitl dice, qué detalle del tío Tezosomoc, es de esas formas, es de esos modos. Entonces, paralelamente o tiempo después, pero vamos a imaginar que al día siguiente, pues Tecpat está súper deprimida, o sea, súper down, súper mal, básicamente la humillando con ella a todo su pueblo, Tecpaneca de Azcapotzalco, y pues y a su padre Tezosomoc, ¿no? Y de repente se toma la decisión que pues para evitar una mayor desgracia o mayor deshonra para su hija, en el podcast pasado decía que la ofreció, la mandó de sacerdotisa a los Tenochcas. Fue una versión rosa. Lo que sucedió es que la mandó para que fuera para que participara del sacrificio ritual para Teteoinan, que es el antecedente de Tonantzin, que es que es la conmemoración de esta bonita tradición que tuvieron de desollar a la princesa hija del Tecutli de Coluhuacan para entronizarla y deificarla como Teteoinan, nuestra diosa madre. Entonces cada año, ritual y tradicionalmente, muy bonita tradición, sacrificaban a una princesa, a una mujer que pudieran para vestir su piel y hacerle su fiesta a Teteoinan. Muy bonita. Te digo que los mexicas tenían estos moditos medio intensos, y pues Tezosomoc también, que le mandó a su hija, quien al parecer fue muy, pues ya muy dispuesto, ¿no? O sea, le pareció una salida digna. Entonces, aquí vemos como el patriarcado misógino oprime a una noble princesa, quien por ya no
quien por haber sido desposada y devuelta ya no tenía valor en la sociedad, aún siendo hija del mero patrón de la patria mexicana, de Sosomoc. Entonces, sí, justo quería como que avanzar sobre todas esas inexactitudes que dejé abiertas en el episodio pasado. Entonces, de la unión de Ixtlilxóchitl, hijo de Techotlala, hijo de Quinatzin, de su unión con Matlacihuat, hija de Huitzilihuit, Tlatoani de Tenochtitlan, es que nace el príncipe Nezahualcóyotl, de quien ya hablamos en el episodio pasado, ¿no? Este podcast es sobre mujeres, no sobre juniors, en desgracia. Entonces, siguiendo un poco sobre este tema, de esa misma forma se encuentra Isabel Moctezuma, sí, es más lindo decirle Tecuichpo, pero bueno, es más fácil seguirlo como Isabel Moctezuma Cortés. ¿Qué es lo que sucede? Ya a la falta de un Hernán Cortés. Ella, pues, como decía, estudiaba, iba a la iglesia, tenía instrucción académica, pero pues, para su desgracia, no dejaba de ser mujer y no podía valerse por sí misma en una sociedad medieval, con todo y con el reino más avanzado de Europa, no dejaban de ser medievales. Entonces, sí, justo, pero pues ahí es la interrogante, así de no debería heredar Tecuichpo el algo, o sea, no merece ganarse algo. Y es así de, pues sí, pero es muy extraño porque las tierras, o sea, ella hace incluso un reclamo legal ante las cortes españolas, o sea, ante el rey, de decir, pues sí, pero pues este pueblo era mío, ¿no? O sea, es, creo que es mandada, no me hagan mucho caso, según yo, eh, a ella se va al palacio de Ejecatepec, o Yecatepec, a Ejecatepec, que es según yo, la patria de su mamá, la esposa de Montezuma, y allá está, pero eventualmente no se puede valer por sí misma, o sea, es oprimida por el patriarcado y no la dejan, ella no puede, o sea, no puede tener tierras, básicamente, ¿no? Y por ahí hacen otra argucia legal, por ahí Cortés le ayuda para que sí pueda medio tener ahí varios territorios, pero pues toda su vida se verá envuelta en estas discusiones legales sobre su derecho o no sobre cierta tierra, ¿no? Entonces, obviamente su argumento, digo, el de ella y el de muchas figuras y muchas personas, o sea, porque también este nuevo territorio le representó al rey Carlos V un grave problema y creo que eso le tocó más al buen Felipín, a su hijo, pero pues tuvo que estar ahí dirimiendo varias diferencias entre personas que argumentaban, o sea, no sé, ante nuevas encomiendas, ante nuevas formas de administración desde desde los encargados por la corona española, muchas veces se contraponían con lo dispuesto por Cortés en su momento, por Malinche. Y a todas estas personas a todos estos conservadores que querían que se quedaran las cosas como había dispuesto el Tata Cortés, se les llamaba malinchistas. Alejado completamente no tiene nada que ver con ninguna mujer, era porque eran
este, partidarios de Malinche, de lo que había dejado dicho Malinche, de la administración que había propuesto Malinche. A lo que pues las autoridades del reino decían, pues acá el rey es Carlos o Felipe, el del turno, y pues lo que diga Cortés, pues ni modo, ¿no? Este, entonces el resto de su vida se ve envuelta en estas discusiones y en esas cortes y tiene que aprender y tiene que hacerse. Luego, ya dijimos que tiene a la princesa Leonor. Es que me gusta que la primera princesa de México se llame Leonor, porque me gusta el nombre Leonor, básicamente, ¿no? Y y, y que quien podamos llamar como o sea, quien vamos a reconocer como entre la última y la primera Tlatoani mexicana sea Isabel I Cortés Moctezuma. Entonces dirán como que, bueno, ¿y qué precedentes legales tenemos para decir que Isabel, una mujer, puede ostentar el poder? Decimos, vámonos un poquito otra vez de regreso a la historia. Donde tenemos este bonito ejemplo. No es cierto. Este bonito ejemplo de este personaje que no recuerdo cómo se llama, pero es la esposa de Chimalpopoca, que ya decíamos que era un Tlatoani mexica, que fue secuestrado por ¿qué será? Su tío Maxtla y, y matado, ¿no? Entonces cuando muere, pues bueno, ¿y qué vamos a hacer? Lo que por ahí se maneja es que no había, por no haber precedentes, no sabían qué hacer. El consejo no tenía el poder suficiente para definir qué se tenía que hacer a la muerte de Chimalpopoca, porque estaba morrillo, ¿no? Entonces no tenía todavía quien recibiera el imperio en su nombre. Entonces, pues decían, o sea, se resolvió, según yo, ¿no? Esto lo vamos a investigar y lo vamos a especificar después. Eh, lo que se decidió fue que la esposa, la viuda de Chimalpopoca, que entiendo que era hija del Tlatoani de Tlatelulco, pues ostentara el poder, ¿no? Y un poco decidiera que manejara esta transición para después poder entronizar un nuevo Tlatoani a la muerte de Chimalpopoca a manos de Maxtla, hijo de Tezosomoc. Entonces ya había un bonito precedente, ¿no? Entonces, pues es que el Tlatoani era Moctezuma y se murió y su esposa, no sé dónde está su esposa, pero está su hija, entonces ¿por qué no ella, no? El caso es que nuevamente en estos ejemplos de cómo la historia mexicana es muestra del machismo y la misoginia que oprime a las mujeres, pues se decidió que Isabel Moctezuma se tenía que casar con alguien que pudiera ayudarle a exponer sus conflictos y pudiera ayudarle a resolverlos, porque como mujer en una sociedad del siglo XVI difícilmente iba a poder sobresalir y su vida fue lucha y eventualmente como era natural que sucediera, fue muy criticada por la gente de su época, acusándola también de malinchismo, de haber traicionado a su pueblo, que por haber abrazado cristiandad, a lo que pues ella no tenía más que adaptarse a la situación que estaba enfrentando. No, por un lado no se le reconocía como una figura que pudiera ostentar un poder y por otro lado se le demanda que por qué no presentó una resistencia y por qué se dejó convencer y siguió los modos de estos invasores y usurpadores. Entonces, en este afán de reivindicación a estas figuras femeninas de México, pues sí tenemos
a esta primera Tlatoani, que por lo que acabo de decir podría ser la segunda Tlatoani, pero, pero a esta Isabel Moctezuma Ixcachiochitl Tecuichpo, madre de la princesa Leonor, primera de la Nueva España. No sé en qué momento fue la Nueva España. Entonces es una figura muy interesante. Digo, obviamente no va a jalar para las personas que están más del lado de la narrativa mexica. Pero como yo soy neonahuaca y neonovohispano, pues sí me jala una figura tan importante como Tecuichpo. Entonces, ya me dio la hora. Entonces hoy reconocíamos tanto, porque platicábamos en el podcast pasado de que está bien que quiten a Nezahualcóyotl para poner a Sor Juana, qué bueno. Decía que por qué no en lugar de Nezahualcóyotl estaba su madre, que hoy muy bien sabemos que se llama Matlacihuatl. Y uno diría, bueno, y no sé, por ahí algún nacionalista tecpaneca diría, bueno, ¿y por qué no ponen a Tecpat, la hija de Tezosomoc? Entonces, lo bueno es que hay varios billetes y hay figuras que podemos quitar. O sea, por ejemplo, ya van muchos años viendo a Juárez. Aparte, un Juárez fake, ¿no? Afrancesado. Que, ajá, digo, todavía no tengo como que toda la información para darle por a esa info, pero pues sí, ¿no? Básicamente ese Juárez y por ahí el resto de las figuras históricas que tenemos pues son un constructo porfirista de tintes franceses, ¿no? Entonces, y es la historia que tenemos. Y por ahí, entonces, estamos proponiendo quitar a Juárez de los billetes. También, ¿quién más tiene los billetes? Qué mal que tiene un montón que no veo billetes. Y sí, vamos a quitar a Lincoln también y vamos a poner una mujer, no sé. Pero bueno, cuando se consolide ese tema. Por ahora, está bien que tengamos a la decimomusa. Me gustaría que tuviéramos también a Tecuichpo o a la princesa Leonor, estaría interesante. Y Malintzin. ¿Cuándo vamos a tener un billete de Malintzin? La arquitectriz de esta matria neonahuaca. Y en eso, y para llevarlo por fin, después de tanto, la razón original para estos 3 podcasts que llegaron a... No, sí, bueno, no sé si llegaron a algo, pero dimos varias vueltas interesantes. Esta trinidad femenina neonahuaca, Chimalma, Coatlicue y Huacoat. Sí, justo, creo que otra de las inexactitudes del podcast pasado fue el tema de Chihuacoat. Efectivamente, Chihuacoat es la espada de fuego con la que nació Huitzilopochtli para desmembrar aquí a la bonita Coyolxauhqui que tenemos en pantalla. No sé quién se original esta imagen, tal vez busquen alguno para darle crédito, pero pues básicamente me salió en Google, ¿no? Y me gustó. Y entonces la Chihuacoat es la espada con la que desmembraron a la Coyolxauhqui. La Coyolxauhqui es una figura que trataremos de... o sea, esa es como la figura que tendremos que reivindicar. Justo lo que decía era que la intención del primer podcast era dar ese preámbulo de la Trinidad Femenina Neonahuaca, Chimalma, Coatlicue y Huacoat, para después dar paso a hablar de Coyolxauhqui, pero sucedieron cosas. Y lo que no hacía como lo que no terminé de acotar, pues a lo que sucedió fue que cuando estaba hablando de Tlacaelel dije que era el Chihuacoat, no era el Chihuacoat, era el Cihuacoat. ¿Qué significa Cihuacoat? Bueno, Coat
al mismo tiempo que es serpiente, se utiliza para denominar a los gemelos, ¿no? Por eso lo de cuates. De ahí viene, de nada. Entonces, igual este tema de Quetzalcóatl, o sea, Quetzalcóatl también puede ser el gemelo precioso. En este tema de que la partícula Quetzal sea de precioso. Entonces, pues sería como la serpiente preciosa o Coat en la forma de los gemelos. Entonces, el gemelo precioso, Quetzalcóatl. ¿Por qué podemos asumir que también se habla de eso? Porque Quetzalcóatl al mismo tiempo es Tlahuizcalpantecutli, que es la forma del planeta, o sea, es el desdoblamiento de Quetzalcóatl en forma del planeta Venus, ¿no? Y Venus, sabemos que, esperemos que todos sepamos esto, Venus es lo que, o sea, sabemos que es un planeta, ¿no? Planeta significa estrella errante. Entonces, bueno, un planeta es una estrella. Aunque por ahí se hace esa de que una estrella tiene que tener luz propia y los planetas son estrellas que no tienen luz propia. Pero bueno, cada quien, este, de acuerdo al científico que siga. Yo digo lo que dice Carl Sagan. Entonces, Venus es la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. Es una unidad dualizada, desdoblada, para darle entendimiento. Es el mismo planeta que se ve en una temporada en las mañanas, en otra temporada en las tardes. Entonces, en todas las civilizaciones del mundo tienen figuras relacionadas con Venus. En este caso, Tlahuizcalpantecutli. A quien en la cosmovisión neoanahuaca desdoblamos como Tlahuizcalpancihuatzin, que es lo mismo. Tlahuizcalpantecutli significa el señor que hizo de la luz su casa. Entonces, Tlahuizcalpancihuatzin, quitamos Tecutli, aunque Tecutli funciona tanto para mujer como para hombre, pero como vemos hay pocos ejemplos de Tecutlis femeninos en la historia conocida. Pero bueno, Tecutli no significa específicamente mujer, ¿no? Entonces, bueno, es como del planeta Venus, no es que sea mujer o sea hombre, sino que es una figura con energías positivas, negativas, masculinas, femeninas, dual, ¿no? Exacto, pero aquí es donde es mi pelea con la dualidad, porque lo que yo presento, postulo, pues es que el planeta es uno, ¿no? O sea, Venus es un planeta y tiene todos estos desdoblamientos, estas figuras que no nada más son dos, entonces no podemos hablar de una dualidad tan absoluta, pero bueno. Entonces, como a mí me gusta todo ese tipo de cosas y hacer la acotación, ajá, por ahí vi un meme muy desafortunado diciendo que cómo se dice compañera en náhuatl y que dicen eso no existe porque no, o sea, porque la palabra no existe. Y así de, bueno, pues ojalá sirviera tu meme para que vayas un poquito más allá y veas que sí, o sea, que lo que sucede en el náhuatl básicamente es que los sustantivos no tienen género, todos tienen la partícula, el sufijo tl, que no se pronuncia tl, se pronuncia t, o sea, se puede terminar como en t. En el náhuatl es la oportunidad para liberar el aire sobrante en tu boca. Entonces, es como, digamos, náhuatl. Entonces pones tu lengua en tus dientes y por los lados dejas salir el aire para finalizar una oración, por lo regular, que termina en un sustantivo terminado en TL, identificado con la terminación TL. Entonces, como difícilmente, o sea, como no hablamos náhuatl, no hacemos el t. Entonces es correcto terminar en una T suave y linda y armoniosa, ¿no? Entonces, sí. Entonces, este Sihuacoat, Siwa viene de Siwat, de mujer, Coat, de gemelo. Entonces tú dirías, entonces como que, entonces es mujer gemelo, entonces el Sihuacoat es gemela, pero es más bien en un afán de un complemento. Lo que dice es que este Tlatoani tiene su entidad gemela,
que le sirve de guía, que le sirve de faro, de luz, porque es el lucero básicamente, ¿no? Entonces, viene de todas estas asunciones. El tema es que, a mi entender, el náhuatl no era usado para describir cosas, bueno, más bien, no era como para categorizar cosas, sino justo para describirlas, para presentar con cada palabra un conocimiento. Y entonces, pues por eso las palabras significan muchas palabras. Las palabras significan el pretexto para hablar de por qué las palabras están puestas en esta oración específica. Y así es como, igual también, ¿verdad? No es como que yo hable náhuatl, pero en eso andamos. Entonces ahí es donde, ajá, y todo lo que termine con por ejemplo, es una variación de los nahuatlismos para evitar el tl, y ajá, porque supongo que era en T, pero pues los españoles se fueron más a que terminara en E. Entonces, ajá, y entonces ahorita no me viene un ejemplo de algo que se convirtió de tl a T. Ah, por ejemplo, el aguacate. Entonces, el aguacate, pues más bien debería pronunciarse como aguacate, o aguacate, o palta, para, para no entrar en problemas, ¿no? No es cierto. Entonces, sí, entonces, terminar una palabra con E termina siendo la castellanización de palabras náhuatl. Y y en el español moderno, las palabras que terminan en E muchas veces hablan de un género indeterminado que se reconoce a sí mismo como una tercera opción distinta a la dialéctica, a los conceptos binarios de femenino y masculino. Esa es en la realidad en la que vivimos y que posiblemente hubieran entendido a la perfección los, los del Anáhuac, incluso los del Pozanáhuac, pero al parecer ahora no. Entonces, se me quedaron un montón de cosas en el tintero. Sí le voy a dar su capítulo a la Koyurishauki porque sí, es la figura de moda, es la que vamos ahí a abanderar, ¿no? En este afán de contar la historia de México a través de la opresión misógina y el sistemático, la opresión sistemática del patriarcado en estos ejemplos de figuras mexicanas. Entonces, ajá, que no le deben nada, o sea, es como que vivieron para ellas y se hicieron su propia historia, teniendo que ceder muchas veces a convenciones, ya sean espirituales, ya sean sociales, de la forma en que se hayan tenido que casar para, para poder tener una voz en una sociedad nueva, o como la décima musa que tuvo que decidir entre casarse o entregarse a la iglesia y siguió esta segunda opción y todo lo que ello le implicó. Entonces, ya nos fuimos de la hora. Vamos a ver con qué seguimos. La verdad es que sí quiero seguirle un poco hacia los 4 Tezcatlipocas para luego llevarlo hacia las 4 energías fundamentales femeninas que ya llevaremos para allá, hacia las lunas siniestras. Pero ya más en el sentido de cosmovisión anahuaca y un poco saliéndome de esta informalidad del disque podcast. Entonces, bueno, esto fue un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Tlazocamati. Matecuichpo Techmopieli. Que tengan dulces sueños. Si es que lo están viendo de noche. Si lo están viendo en la tarde, échense un sueñito. Y que sean dulces. Muchas gracias. Macualiactli. Otra vez. Bye.